Origen pagano de las festividades cristianas. La mayoría de los dogmas, ritos y fiestas cristianas tienen su origen en festividades paganas, por lo tanto, sin justificación bíblica. En general, el cristianismo primitivo asimiló las antiguas conmemoraciones paganas incorporándolas a sus ritos y dogmas. La historia nos dice que al aceptar el emperador Constantino la doctrina cristiana, en adelante, comenzó a cristianizar muchas festividades paganas. Es importante hacer referencia del mitraísmo, una de las más importantes religiones del Imperio Romano, representa el culto a Mitra, antigua divinidad persa de la luz y la cordura. En el Avesta, los textos sagrados del zoroastrismo, de los antiguos asas, Mitra aparece como el principal yasata, del Avestan, benefactor o buen espíritu y gobernante del mundo. Se decía que había matado al toro divino, de cuyo cuerpo muerto surgieron todas las plantas y animales beneficiosos para la humanidad. Tras la conquista de Asiria, en el siglo VII a.C. y de Babilonia, en el siglo VI a.C., mientras se convirtió en el dios del sol, que era venerado en su nombre. Los griegos de Asia Menor, por identificación de Mitra, con Helios, el dios griego del sol, colaboraron en la difusión de culto. Fue conocido en Roma hacia el año 68 a.C., gracias a la devoción que le procesaban los piratas Philips capturados por el general romano Pompeyo el Grande, y en los primeros años del imperio su culto se extendió con gran rapidez por todas las provincias romanas. El mitraísmo coincide con el cristianismo en muchos aspectos, entre ellos las ideas de humildad y amor fraternal, bautismo, grito de la comunión, utilice de agua bendita, adoración de los pastores en el nacimiento de Mitra, veneración de los domingos, considerar el 25 de diciembre, fecha del nacimiento de Mitra, como día santo, y la creencia en la inmortalidad del alma, el juicio final y la resurrección. También es importante mencionar que la iglesia pagana mitraísta contaba con una estructura piramidal con un líder local denominado obispo en cada ciudad, llamadas iglesias, las cuales podemos identificar en las cartas de Pablo, dirigidas a cada uno de los obispos de las diferentes iglesias, y un líder supremo representado por el Papa, que gobernaba sobre todas iglesias y obispos. De allí provienen los símbolos que utilizan los obispos católicos y el Papa, como son la mitra y el báculo. Muchas de las fiestas centrales del catolicismo provienen del paganismo. Entre ellas podemos nombrar la Navidad y Epifanía. El origen de esta fiesta nos dicen que no era conocida con el nombre de Navidad, sino como Saturnalías, celebrada por los romanos paganos, de los días 17 al 4 de diciembre, y el 25, el nacimiento del dios Sol. Se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo, y así los días se hacían más largos. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues ésta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival de invierno llamaba a este dios, del sol, para que volviese, y las cosechas siguiesen creciendo. Los romanos celebraban la Saturnalie, que no era más que un festival que representaba el de invierno. El día del sol invicto. La fecha del nacimiento de Jesús es incierta. La Iglesia no celebra cronología, sino el misterio. Se fijó la fecha de su celebración el día 25 de diciembre por las siguientes razones. El emperador romano Aurelio estableció que el día 25 de diciembre se celebrara la fiesta de la Natividad del Sol Invicto. Para conmemorar la introducción de la fiesta, se acuñaron monedas con la inscripción: El Sol, Señor del Imperio Romano. La Iglesia romana, preocupada por la participación activa de muchos cristianos en las fiestas organizadas en honor del dios Sol, y por la extraordinaria difusión de su culto, el Papa Julio I, 337-152 después de Cristo, estableció que los cristianos celebrarán en el mismo día 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, que es el sol, de lo harto que ilumina las tinieblas, reinantes en la tierra y en el corazón de la humanidad. El nacimiento de Jesús se comenzó a celebrar a partir del siglo IV de nuestra era. Sin embargo, sin concretar por la tradición una fecha fija. Así, hubo dos fechas posibles, el 25 de diciembre y el 6 de enero. La primera es la que se en el Imperio Romano de Occidente, mientras que la segunda lo fue en el de Oriente. Estas fechas no quieren una certeza cronológica con la verdadera fecha de nacimiento de Cristo, pero sí tienen una coincidencia con las festividades paganas de las religiones clásicas, tanto romanas como helenísticas, incluida la egipcia.
El 25 de diciembre, era conocida en el Imperio Occidental como las fiestas del solsticio de invierno, en él se celebraba el término de la corta de las noches y el triunfo del dios Sol, con el alargamiento del día. Fue en el año 325 después de en el primer concilio de Nicea, convocado por el emperador romano Constantino el Grande, cuando se decidió su institución como fiesta cristiana, pasando de conmemorar la llegada del invierno al nacimiento del Salvador. El solsticio de invierno en el hemisferio tal, se presenta el día 21 de diciembre, donde el sol muere y el 25 de diciembre se conmemoraba el nacimiento del nuevo sol o Sori Pictus, que representaba la resurrección del dios Sol para los paganos precristianos. Otra importante fiesta coincidía en tiempo y era la celebración del nacimiento Horus o la resurrección de Osiris, nacido de una virgen, Isis, y que seguía siendo virgen después del alumbramiento. El 6 de enero era la fecha de conmemoración de la fiesta de la luz. En esta fiesta se celebraba el nacimiento del sol, así en Alejandría, la noche del 5 al 6 de enero se recordaba el nacimiento del tiempo, Aián, con una procesión de antorchas hasta el templo de Corión. En la procesión se entonaba el siguiente canto: la Virgen ha dado a luz, la luz aumenta, la Virgen ha dado a la luz, él la vio. Este culto pasa a la cultura griega, y es ritualizado en todo el Imperio heleno. En cuanto a su cristianismo, en el Imperio de Oriente, como en la actualidad, en la religión ortodoxa se celebra el nacimiento de Jesús, mientras que en Occidente se instituye la Epifanía, o fiesta de visitación de los reyes de Oriente. San Juan Bautista y el rito del bautismo. Su celebración coincide con el solsticio de verano, es decir, el 24 de junio. Este era uno de los días centrales de las religiones paganas, el día del culto al dios Sol. Era una fiesta extendida por todo el mundo antiguo, partiendo del culto a Ra. El dios Sol, para los egipcios, cuya deidad fue asumida con distintos nombres por la cultura helena, en primer lugar, y después por la romana. El ritual era parecido al de la actualidad. En la noche, la más corta del año, se encendían hogueras las cuales había que saltar como acto de purificación interior, de liberación de pecados y de malos espíritus. En su cristianismo se mantiene este sentido. Se le aplica a San Juan Bautista, el profeta que predicaba el bautismo de arrepentimiento de los pecados. Semana Santa y Pascua de Resurrección. Como en las fiestas de la Navidad, su conmemoración comienza en el siglo IV después de y como en esta, también tiene su base en una celebración pagana. El culto al dios Hadais, celebrándose su muerte y su posterior resurrección. La fiesta de la Pascua se celebra siempre el primer domingo siguiente a la primera luna llena de primavera, por eso su carácter cambiante. Esta fiesta es similar a otra egipcia que se celebraba el mismo día para conmemorar la entrada de Osiris en la luna. Festividad del 15 de agosto. Para el catolicismo, en este día, se celebra la ascensión de María al cielo. Este hecho, como la mayoría de los que estamos analizando, carece de base bíblica, pues es una tradición que hasta el año 1950 no ha sido objeto de dogma de fe. Como en todas las festividades analizadas, tiene una coincidencia pagana. A mediados de agosto se celebraba en la antigua Grecia, y en Roma, el culto a Hécate, Artemisa, o Diana, diosa de la luna y reina del cielo, con objeto de evitar que enviara las tormentas, que tan dañinas son para las cosechas en estas fechas. También se celebraba la constelación de Virgo, la sexta de las constelaciones del zodiaco, y una de las más grandes en cuanto a tamaño solo, superada por Hidra. Aunque su tamaño no se corresponde con su brillo, puesto que solo su estrella principal Alfa Virginis, más conocida como Spaique, tiene una magnitud considerable. En lo que se refiere a su mitología es una de las más diversas, y con más nombres que pueden haber dado lugar a ella, de todas las existentes en el zodiaco. Inicialmente se representaba a la Virgen, como una mujer con una espiga en la mano. Virgo es derivado del término virgin, que significa virgen. María, Reina del Cielo. Uno de los innumerables títulos que la Iglesia Católica le concede a María, es el de Reina del Cielo. María, según reza uno de los principales dogmas de fe del catolicismo, fue ascendida a los cielos, y una vez allí, por la importancia de su misión, es decir, la de ser la escogida para engendrar al Salvador, se le otorgó el título de Reina del Cielo. Es en el libro de Jeremías, específicamente en el capítulo 7, los 17 al 19, donde encontramos este título. Esta Reina del Cielo se refiere a la diosa Astoret o Astarte, que era venerada por el pueblo fenicio, cananeos y sidonios.
La influencia babilónica no solo se centró en Fenicia, sino que también tuvo su importancia en otra de las grandes culturas de la antigüedad, como es la egipcia. El mito de la Virgen, madre del vengador, es decir, del justo, pues vino a hacer justicia contra el maligno, recae en Isis. En el año 80 a.C., se funda, en la colina vaticana, justo en el lugar donde se ubicará la Basílica de San Pedro, el templo de Isis. Sus creencias se encajaron en la socioclásica, y junto con la griega Artemisa y la romana Ariana, con un ámbito doctrinal parecido, fueron adoradas por multitud de fieles. Hay que resaltar que fue su culto, por Justiniano en el año 535 después de Cristo, el último abolido de la religión pagana. En la faceta de reina del cielo se la representaba posada en una luna creciente, con 12 estrellas, en forma de corona sobre su cabeza. Esta es una de las formas habituales de representar a la Virgen María, como reina del cielo. María, Madre de Dios. Las diosas Semiramis, Astarte e Isis tienen en común que son las madres de un hijo, engendrado de forma sobrenatural permaneciendo vírgenes, después de su alumbramiento. Estas doctrinas influyeron en Grecia y Roma, adoptando sus creencias y pasando a denominarse Afrodita Bendu, y sus hijos Eros y Cupido. Pero, sobre todo, era el culto a Isis, el que tenía una importante atracción para la cultura religiosa romana, que la representaba con su hijo Horus, en su regazo. En el proceso de cristianización de la sociedad romana, existen numerosas crónicas que nos hablan de cómo el pueblo romano, ya cristianismo, no abandonaba el culto a la Madre de Dios. En la ciudad de Éfeso existía el mayor templo de la antigüedad, dedicado a Artemisa Ondiane, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Artemisa tenía en esta ciudad el centro de su adoración. En esta diosa confluyen también las mismas bases doctrinales con Astarte, reina del cielo. Fue precisamente en Éfeso, en el año 431 después de Cristo, que se celebró un concilio en el que se instituyó, como dogma de fe, el papel de María, como Madre de Dios. El título que se le establece es el de Teotokos, que precisamente es el que disfrutaban las diosas Artemisa e Isis, pero con la diferencia de que eran la madre de los dioses, festividades locales. En todas las localidades, ya sean europeas como americanas, encontraremos fiestas locales siempre celebradas en nombre de una advocación mariana o de un santo patrón de dicha localidad. Esta tradición tiene su trasfondo pagano, puesto que antes de la entrada de la fe cristiana, como religión oficial, las localidades tenían una ley patrona, que les confundiera protección, y, por supuesto, tenían sus fiestas conmemorativas. Así, como la mayoría de las festividades, fue cristianizada, eliminado la protección de una deidad pagana, transfiriéndola a un santo o a la Virgen María, en alguna de sus numerosas advocación. Fiesta de todos los santos y difuntos. La víspera del 1 de noviembre coincidía con una festividad pagana zeta, la del examen. Fiesta que marcaba el final del verano y de las cosechas, para pasar a los días de frío y de oscuridad. En esa noche se creía que el dios de la muerte hacía volver a los muertos, permitiendo comunicarse así con sus antepasados. También esta práctica era habitual en el pueblo romano, pues el 21 de febrero celebraban la fiesta de Feralia, ayudando con sus oraciones a la paz y el descanso de sus difuntos. En la tradición católica esta festividad se inicia cuando el Papa Bonifacio IV, el 13 de mayo del año 609 consagró el Panteón de Agripa, al culto de la Virgen y los mártires, comenzando así una fiesta para conmemorar a esos santos anónimos, desconocidos por la mayoría de la cristiandad, pero que por su fe y obras, son dignos de reconocimiento por toda la humanidad. Es el Papa Gregorio III, 731 a 741 después de Cristo, el que cambia la fecha del 13 de mayo a la del 1 de noviembre. El porqué, ya lo conocemos, asegurarse así la conversión a cualquier precio de estos pueblos, adoptando así prácticas paganas.